Todos sabrán que estamos reunidos acá. Hoy estamos festejando los 102 años del Partido Comunista del Uruguay y bueno, estábamos pensando un poco, medio para improvisar todo lo que tenemos por delante. No estaría difícil, no estaría fácil la que tenemos por delante. Tenemos que consolidar varias cuestiones. Tarea fundamental de nuestro partido que consideramos es consolidar cada vez más la unidad dentro del Frente Amplio, por supuesto dando, como siempre lo hicimos, la discusión de esos grandes temas que a veces nos quedan por el camino y que a veces la dinámica y la agenda nos sobrepasa y no nos dan los tiempos, pero creemos que desde lo más fraterno, siempre manteniendo y tratando de fortalecer la unidad, pero tenemos muchas cosas para seguir intercambiando. Hemos visto que en la región nos preocupa, por ejemplo, ahora a partir de lo que nos pasó en Brasil, que todas las encuestadoras daban una gran diferencia a Lula, y bueno, una vez más nos damos cuenta que no, esa diferencia no era tal, y no son casualidades, porque la otra vez la planteábamos, lo que pasó en Brasil, pasó en Italia, está pasando en Francia, pasó en Uruguay. Más allá de las elecciones en Chile tuvo un gran golpe con el plebiscito. Entonces creo que tendríamos que poner como izquierda las barbas en remojo y empezar a analizar que quizás lo que nos falta es diferenciarnos un poco más. Eso que nos caracterizaba, la derecha bien derecha, la izquierda bien izquierda. Y la derecha cada vez es más derecha, la izquierda capaz que caminamos por un camino más del centro, que es un tema que nos preocupa. Y ahí es donde nos encontramos con un público, un universo de gente que va hacia el lado y hacia el otro, que presta el voto según quien sea, pero que no, obviamente no es un voto ideológico. Creo que es en donde tenemos que trabajar. Creo que ese gran desafío de la izquierda, por supuesto ese gran desafío de hablar del partido, y en base a eso creo que tenemos que ir pensando de aquí al 2024. Bueno, hemos tenido varias instancias, como el Congreso del Frente Amplio, donde llegamos a la conclusión de que habíamos estado alejados de las fuerzas organizadas sociales. Ahora tenemos el fase escucha, que más allá que todavía no sabemos bien los resultados, creemos que va todo por el mismo camino, y si con esas cosas no nos alcanza con nada, ¿no? Que es con la gente, que de nada sirve un parlamento lleno de senadores y diputados si nosotros no tenemos una espalda, como dice el Boca siempre, que nos ayude, que nos respalde y que nos apoye para transformar los cambios y hacer los cambios un poco más profundos y más estructurales. Así que no es menor el desafío que tenemos. Creemos que podemos y estamos a tiempo de seguir armando estrategias y mirar hacia adelante para poder definitivamente transformar, y en el 2024 darle un gran golpe a él. Y con esta excusa nos parecía que hay un tema que está muy en el tapete, que es un tema que nos preocupó siempre como partido y como Frente Amplio, y es el tema de la soberanía alimentaria. Bueno, se nos ocurrió, estuvimos pensando a quiénes invitar, invitamos y les agradecemos a Daniel Garín, a Matías Carámbula, que son idóneos y expertos en el tema, que creo que nos pueden aportar mucho. La idea es intercambiar acá el tema de los alimentos. Yo justo ahora estaba hablando con Daniel y le comentaba, ayer estuve en una presentación de un economista que no tiene nada que ver con la izquierda, que era un economista que lo contrataron los dueños de los medios de producción del medicamento, o sea que no era de izquierda, y quedé asombrado cuando planteaba, ponía una gráfica, que inclusive traté de sacarle fotos para después compartirla, pero sobre el tema de alimentos, y lo que nos mostraba era que, y estoy hablando de un economista de derecha y que lo contrataron el dueño de medios de producción, ¿no? Que la carne, la leche, el pan, el arroz, y no me acuerdo que hay algún producto más, pero estamos hablando de productos básicos, habían subido post pandemia de un 20 a un 25%, así que yo calculo que va a ser un 30 o 35%, es grave, es preocupante. Y qué contradicción, ¿no? Cuando la gente más necesita, más sube los precios.
creo que eso tiene que ver con el libre mercado, ese que muchas veces hablamos y que a veces estamos esperando eso, que a veces se nos contagia un poco dentro de la izquierda, que es el derrame, el cual estaría bueno saber cuál es el derrame en un sistema de estos. Y definitivamente no puede haber más gente, por lo menos para nosotros, para los frente amplistas, para los comunistas, no puede haber más gente que las cosas básicas las tenga plasmadas, ¿no? Entonces, para buscarle la vuelta entre todos a esto, le damos la bienvenida acá a los compañeros y muchas gracias por participar. Bueno, buenas noches, compañeras y compañeros. Un agradecimiento a todos ustedes que estén presentes, un especial a Osvaldo que nos cursó la invitación. Me dio un poco pánico decir idóneo, pero eso lo dije. Bueno, en realidad es una alegría poder estar compartiendo un rato de plantear un poco puntos de vista sobre un tema tan importante como es la seguridad y la soberanía alimentaria, en un escenario donde, bueno, las últimas horas nos encontramos que 16-17% de la población tiene problemas de inseguridad alimentaria. El gobierno se enteró que hay problemas de inseguridad alimentaria, quiere tapar todo, pero dato está matando a relato, y con el correr de los días esperemos que dato siga haciendo el efecto que corresponde. Pero indudablemente estas cosas, yo creo que es un tema que vale la pena seguirlo reflexionando en clave política, en clave ideológica, desde nuestro Frente Amplio, porque nuestra apuesta como fuerza política, en conjunto el Frente Amplio, los compañeros del partido, todo lo que somos parte del Frente Amplio, es seguir apostando a trabajar por los más vulnerables de nuestra sociedad, los más postergados, y una de las cosas postergadas que sigue siendo estructural es la alimentación. Un tema que durante nuestros 15 años de gobierno lo achicamos en forma muy significativa, pero no lo pudimos erradicar. Y vaya si será importante esto, empezar por reconocerlo, porque en última instancia, con todo lo que hicimos, nos quedó un núcleo chiquitito de indigencia y nos quedó un núcleo un poquito más grande de pobreza, que la llevamos a niveles muy bajos, que ahora han revertido indudablemente, pero que me parece que son elementos que en sí mismos nos tienen que hacer seguir reflexionando para que cuando volvamos en el 2024, del cual todos creo que estamos trabajando para eso, ese tema podamos tener la posibilidad de abordarlo, y ahí vaya la importancia de intercambiar. Yo creo que en esta etapa, más que nada, temas desde el punto de vista ideológico, político, eventualmente alguno programático, y eventualmente después va a haber un programa de gobierno que va a estar más sobre la fecha, donde entre otras cosas capaz que este tema tiene que estar presente. Yo creo que esto es una introducción general. Yo le quería dejar planteado 2 o 3 comentarios grandes del tema de seguridad alimentaria y la visión que tenemos de este tema y cómo lo hemos estado trabajando. A nosotros nos ha tocado trabajar estos temas desde el Ministerio Canaria, desde la institucionalidad de nuestro gobierno, lo trabajamos en el Ministerio, desde la Intendencia, medio secuenciado con Matías, con otros compañeros que han hecho muchas cosas, como el Negro Aldave, como Nelson Larzábal, bueno, seguramente me voy a olvidar, pero compañeros que hicieron mucho por el tema, y que en última instancia casi siempre ha estado planteado en ese concepto de hay que hacer una alianza estratégica entre los sectores populares y la producción familiar, porque en la producción familiar cada día queda más claro que el porcentaje más grande de los alimentos que alimentan a los pueblos del mundo son la producción familiar, y ni cerca es el agronegocio que está concebido para cumplir otra función. Entonces, esto de construir la alianza entre el pueblo y la agricultura familiar es un tema que todavía nos sigue
desafiando desde el punto de vista político e ideológico, porque en nuestro país la ARU supo fijar casi que tallado en piedra de la contradicción campo-ciudad. Y después la contradicción campo-ciudad, el problema que pasa, que hay gente que está en el campo, la agricultura familiar, que tiene como medio una concepción entre cultural y alguna connotación ideológica, ve como un adversario la ciudad. Y en el tema de alimentación, la agricultura familiar que está en el campo, y ojalá dentro de poco podamos pensar una estrategia de desterrar el concepto campo y hablar más de campaña o hablar de lo rural, entonces construir el concepto, lo rural y especialmente la agricultura familiar, con una alianza estratégica con el resto de la población, porque entre otras cosas ahí se cumple la combinación perfecta para que un derecho básico, que es el acceso a la alimentación, se haga realidad, los que la producen y los que la precisan tener. Indudablemente, para transitar ese camino tenemos que derribar, ya adelanté algunos elementos que son ideológicos, donde ganó la derecha. El conflicto campo-ciudad es una gran creación de la Asociación Rural del Uruguay y los sectores dominantes de lo rural, y muchas veces genera posicionamiento de los más débiles dentro del sector rural, y visualizan esa contradicción. Contradicción que la visualizan casi en términos de que son adversarios, cuando deberían ser complementarios. Estas cosas en particular, yo creo que lo que hay que seguir reflexionando, la seguridad alimentaria es un concepto, a ver, la humanidad hasta la década de los 70 pasó hambrunas, y después de la década de los 70 los procesos de producción de alimentos empezaron a generar hambre. Hambrunas las vivían los pueblos, hambre la viven los pobres de los pueblos. La seguridad alimentaria es esencialmente que la mayoría de las veces, y cada día está más claro, no es que falten alimentos, es que la distribución de los alimentos hace que los pobres no lleguen a los alimentos. Y esa no llegada, la mayoría de las veces, son dificultades de acceso, más bien de naturaleza económica. Por eso que los pobres, no es que es un problema de producción, hay un problema de distribución de lo producido, y donde esencialmente los que no acceden al conocimiento y tienen inseguridad alimentaria son los pobres. Entonces, esto es un tema claramente de naturaleza política, y alguna tiene ideológica, porque cuando habían hambrunas, en determinado momento la Naciones Unidas empezó a construir el concepto de seguridad alimentaria para que toda la gente, toda la población del mundo consumiera no sé cuántas kilocalorías, no sé cuántos gramos de proteína por día para asegurarse el sustento que se precisa para vivir y cumplir las funciones básicas de cualquier ser humano. Con ese concepto, entre otras cosas, a las zonas que habían hambruna pasaban hambre los ricos y los pobres, o los que tenían más recursos y los que no tenían recursos. Entonces, después de crear el concepto de seguridad alimentaria, se empezó a generar el proceso de la mercantilización de los alimentos, y atrás de la mercantilización el alimento se volvió una mercancía y empezó a transitar por el mundo. Entonces transitaba por el mundo, pero quien después accedían a eso eran los que tenían poder adquisitivo, y los que no tenían poder adquisitivo pasaban el alimento por la nariz, por enfrente a su casa, y seguían teniendo hambre. Entonces esto es un tema claramente entre político e ideológico. La solución de las Naciones Unidas fue claramente: vamos a generar un concepto que nos permita que la gente pueda comer, pero después es eso que pueda comer, es que transiten en el mundo los alimentos. Y ahí empezó a nacer el agronegocio, ahí están los antecedentes del agronegocio, y de vuelta, los que pueden acceder son uno y los que no pueden acceder son los pobres. Entonces esto es un tema que hay que pensar. Después ahí se agregan otras cosas, y es que atrás de que haya que comer unos gramos de una cierta cantidad de kilocalorías y unos ciertos gramos de proteína animal o proteína, fue lo que determinó
Las kilocalorías, si te llenan de azúcar y te llenan de grasa, las kilocalorías las comés. Pero estás comiendo comida chatarra, ultra procesada. Entonces, ¿qué pasa? Hoy eso ha sido funcional a una alimentación de malísima calidad, porque las kilocalorías las puedes conseguir con grasa y con azúcar. Y si además le agregas sal, inducís el fenómeno del mayor consumo de líquido. Y a veces el mayor consumo de líquido viene atrás meterte los refrescos. Entonces hay todo un proceso que es una mezcla entre decisiones políticas e ideológicas y usando la biología de nuestro cuerpo para fomentar el negocio, el gran negocio. Y en el medio de eso, ¿quién sigue teniendo esos accesos? Son los que tienen más ingresos. Es más, ese tipo de alimentación termina generando hoy una pandemia de sobrepeso que está explicado esencialmente donde se da el sobrepeso en los que tienen más poder adquisitivo. Bien, esto es un tema de la seguridad alimentaria, cómo hay que seguirla pensando en buscar de que cada día tengamos que todo el mundo acceda a la cantidad de comida que tiene que acceder, cómo seguimos dando la lucha para que desaparezcan los alimentos sobreprocesados y cómo podamos volver a tener alimentación más saludable. Alimentación más saludable, más fruta, más verdura, alimentos con menos con menos y sin organismos genéticamente modificados y procesos agroecológicos que nos traen menos efectos adversos sobre la calidad de sus alimentos desde el punto de vista sanitario. O sea, todo un tema de conceptos que me parece, compañeras y compañeros, yo estoy diciendo los grandes titulares, o sea que vieron que en algunas veces, en algunas palabras, podría dar cada uno de ellos muchas horas para conversar. Pero son temas que nosotros tenemos que abordar. Y creo que además, y esto ya sería más casi que una cuestión programática, nosotros hoy tenemos en el país que produce, como se escucha por ahí, comida para 30 millones de personas, tenemos 400.000 que no llegan a llenarse la panza en la cantidad necesaria y suficiente cada día. Entonces vaya si habrá un concepto globalizado de la seguridad alimentaria donde todo el mundo tiene que tener la posibilidad de comer y lo que comen son los ricos, y nosotros entramos muchas veces en ese discurso, y lo digo en términos autocríticos porque uno en algún momento hasta esto lo dijo públicamente en representación institucional, donde vos decís, tenemos un país para alimentar 30 millones porque tenemos la posibilidad de mandar esas proteínas y esas kilocalorías para afuera, y no tenemos la posibilidad de que los 400.000 que no llegan a comer eso puedan acceder. Y ahí capaz que hay que tener un planteo hasta programático para nuestro próximo gobierno. De repente tenemos que tener un planteo que sea, a estas 400.000 personas le vamos a hacer comer una comida al día, por lo menos la principal, con una cierta cantidad de nutrientes, cosa que después, en el resto del día, las otras comidas complementen, pero que nos aseguremos que en una comida para la gente que hoy tiene inseguridad alimentaria, nuestros compatriotas, tengamos una política que sea una comida al día y le haremos los instrumentos para que lo coma en la casa, lo haremos los instrumentos para que sea esa comida institucionalizada en la escuela, en el liceo, en el laburo, no sé. Pero me parece que es una cosa que nosotros podríamos plantear. Esto es seguridad alimentaria. ¿Y cómo se genera el concepto? ¿Qué hay atrás de eso? Y por dónde transitar. El otro tema es la soberanía, nuestra manera de ver la soberanía, que es, no tenés que tener el modelo de las transnacionales de que hay que producir sorgo, maíz, arroz y soja. No, si podemos, y en esto está haciendo mucha punta, incluso en estos momentos en las Naciones Unidas, el compañero Petro, donde está diciendo, a ver, después vemos en cada lugar qué es lo que producimos, las kilocalorías y las proteínas se pueden proveer de diferentes maneras. Los pueblos tienen en su larga tradición, desde granos, desde alimentos que son típicos, que son los que pueden dar esa cantidad de proteína y de kilocalorías que precisamos. Y eso
tenemos que trabajar a que nosotros tengamos nuestra propia matriz de producción de alimentos. No un modelo estándar o un modelo convencional librado a 3 o 4 elementos básicos, que en realidad todos esos elementos básicos hoy además están bajo control y bajo propiedad intelectual y de uso de las multinacionales que ya registraron el arroz, el maíz y la soja. Y además registraron la semilla, su evolución y todo el paquete tecnológico que tiene que aplicarse para que eso produzca. Entonces tenés una dependencia bestial. Entonces, esto hay que pensar en términos, hay que seguir pensando en términos de soberanía para buscar de que lo que nosotros precisamos para que nuestra gente coma, lo podamos hacer con cosas autóctonas de nuestros lugares, con artes de producción propias de nuestros lugares, tratando de repente ser cada día más menos invasivos del ambiente y de la salud, usando artes de producción orgánica, de producción agroecológica, y ahí construir un concepto de soberanía que es basado en artes de producción nuestra. Y ahí los aliados estratégicos, la agricultura familiar. El agronegocio lo único que hace es traer unas máquinas, unos agroquímicos, una semilla, con una lógica y producen 4 cosas. Y que además la mayoría de las veces las 4 cosas no son pensadas para brindarlo en la alimentación de los pueblos donde se producen. La mayoría de veces están pensadas para traslocarlos a otro o trasladarlos a otro lugar del mundo, donde esencialmente en otros lugares del mundo no se utilizan para alimentar personas. Se utilizan para alimentar animales, que son los que le permiten satisfacer las necesidades de proteína que precisan las personas de esos lugares. Esto, para nosotros estas cosas hay que discutirlas muy mucho en nuestro Frente Amplio, porque además, claro, este es un país agroexportador. Entonces, anda a meterle la mano al impacto económico que genera pensar una estrategia de soberanía alimentaria que tenga las características que dije y eventualmente en algunos momentos le restrinja las áreas de expansión del agronegocio y sus modelos de producción. Y esto es una cosa que tenemos, esas son las típicas cosas que tenemos que discutir adentro y frente. A mí me tocó en el último congreso tener que pararme a decir de que no estábamos preparados todavía para sacar los agroquímicos de nuestro paquete tecnológico de producción agrícola, porque si lo sacábamos eso, se nos podía caer y se nos caía una parte de la economía, no se iba a caer la economía, se iba a caer una parte, pero en ese momento, el último congreso programático del Frente Amplio, allá tuvimos que ir a fundamentar, porque veníamos del agro y teníamos que hacer ver a los compañeros y las compañeras de que todavía no estaban dadas las condiciones. Bueno, pero capaz que en aquel momento lo definimos y seguimos pensando de que no es por ahí. Pero tenemos que ver cómo llegamos a hacer una nueva síntesis de las cosas que vamos a impulsar. Seguridad y soberanía, 2 elementos que me parecía importante, y ya no voy a alargarlo mucho más. Y mientras tanto, lo que estamos haciendo, compañeras y compañeros, es también incorporar el concepto de empezar a disminuir todo lo posible los desperdicios de alimentos. Y eso estamos trabajando a título concreto en los últimos tiempos, pero que también lo tenemos que tener en cuenta, porque el modelo mercantilizado de los alimentos, entre otras cosas, hace que rápidamente, especialmente los alimentos más nutritivos, los alimentos frescos, muchas veces pierden calidad comercial. Entonces, pierden calidad comercial, residuo. Y no es cierto que si pierden calidad comercial, pierden calidad alimenticia y nutritiva. Y los alimentos frescos especialmente. Se pueden desmerecer desde el punto de vista de lo que se llama la cosmética, pero el valor nutritivo está casi intacto. Y
en la lógica de la mercantilización, no, perdí el coso, lo tiro a la basura, así traigo uno nuevo, o así desaparece, entonces no me baja el precio, y estamos desperdiciando alimento. Este es un tema que, con esto termino, lo quería incorporar porque es un tema que además lo quiero incorporar porque nuestro programa del Frente Amplio, de nuestra fuerza política, todavía este tema no lo tiene planteado como un tema importante. Y yo lo estoy tirando acá sencillamente para decirlo. Me parece que es un tema importante para conversarlo. Y eventualmente después, si llegamos a una síntesis de que hay que incorporarlo, por lo menos incorporarlo, y después vemos cuáles son los planes de gobierno para o los planes de acción para implementarlo. Pero hoy no lo tenemos casi en nuestro programa, y me parece que es un tema interesante a incorporarlo como elemento de que tengamos ahí en el foco de observación. No, porque no vamos a tener la solución en los primeros días ni en los primeros tiempos, pero los procesos, esto es como la enfermedad, para curarse lo primero que hay que hacer es reconocer la que se tiene. Y esto es un caso concreto, que es un problema que tenemos, que todavía no lo tenemos como reconocido, al menos reconocido en una frase. Y lo dejaría planteado como un tercer elemento. En síntesis, seguridad alimentaria, un problema a los pobres, y que tenemos que tener acciones para la inseguridad alimentaria que tenemos en el 16-17% de los hogares del Uruguay. Hay que resolverlo, pero además lo tenemos que resolver con una propuesta, a mi manera de ver, de nuestro próximo gobierno que focalice en ese tema. La soberanía alimentaria, hay que seguir trabajando la alianza entre el consumo y la producción nacional, que esencialmente es la alianza con los productores familiares, sus organizaciones y sus artes de producción, incorporando cada vez más innovaciones, producción agroecológica, bueno, transitar esos caminos. Y el tercero, dejar este título de ver si podemos incorporar, aunque más no sea en un reconocimiento en nuestro programa, de que tenemos que empezar a trabajar el tema de ir contra los desperdicios de los alimentos. Yo me quedo por acá. No. Tengo algo para decir. Bueno, primero felicitar a los camaradas y las camaradas del seccional, bueno, por esta actividad. Y además creo que está bueno ir también aprovechando esta instancia de celebración de la historia del partido, ir metiendo estos temas que son ideológicos y programáticos. Justamente hablar de soberanía alimentaria incorpora, creo que son tres líneas, ¿no? Por un lado, la actualización y la necesidad de, en cierta medida, de incorporar, actualizar y construir también conceptos ideológicos, eso vincularlo a propuestas y proyectos programáticos, y el tercer espacio son líneas de acción. Entonces, en ese sentido, felicito porque podríamos hacer un acto de celebración y vemos cómo está el país, la línea del Frente Amplio, del partido, pero me parece que está buena esta propuesta de ir focalizando en algunos temas centrales que hacen a la vida de los uruguayos, al fin y al cabo, uruguayos. Y además, bueno, también por la vigencia que tiene y la necesidad que tiene de hablar de estos temas. Con esto que decía Daniel, voy a tratar de ser complementario en algunas cosas. Daniel ya fue claro, y tratar de ser complementario a algunos de los planteos de Daniel. Indudablemente esa foto, que ya tiene un tiempo, la universidad a través de la Escuela de Nutrición tiene un observatorio de seguridad alimentaria, y bueno, viene con ese registro hace bastante tiempo, pero ahora justamente salió un estudio oficial del gobierno que muestra esa realidad en torno al hambre. A mí me gusta hablar, y no las voy a desarrollar porque son como 7 o 8 imágenes del gobierno que tiene el Uruguay hoy en día, y la realidad, producto de ese gobierno que estamos transitando los uruguayos y las uruguayas. Pero vinculado a este tema, indudablemente hay dos imágenes. Una, esta idea de que es un gobierno constructor de desigualdad, que se expresa de muchas formas,
Una de ellas, vinculado al tema de la soberanía, es esa idea del campo de pocos y para pocos. Indudablemente, gran parte de los Maya Oro, que hoy en día son sostén político, ideológico y económico, y además son parte del gobierno, van construyendo esa cuestión de, por un lado, la promoción a estos sectores que son mayoritariamente vinculados al sector agropecuario, con Maya Oro, pero en paralelo a eso una desarticulación impresionante de todas las políticas públicas vinculadas a la producción familiar, a algunos de los sectores como la granja, o sea, desarticulación y desfinanciación del Instituto de Colonización, del Instituto de la Granja. ¿Se acuerdan aquel debate que Daniel lo tiene muy cercano? Ese logro de la creación del Instituto de la Granja como un logro de la calle Pou y los sectores vinculados. Nunca se creó el instituto, no tiene presupuesto el instituto. Desarticulación de colonización. Y el tercero es la desarticulación prácticamente, porque si no tiene plata y no tiene recursos, es la Dirección de Desarrollo Rural, que da otro de los pilares de los cuales el Frente Amplio construyó en parte, probablemente de forma acotada, no se logró cambios estructurales en algunos sentidos. Era la dirección donde se construía y generaba políticas diferenciadas en la producción familiar. Entonces esa es una primera imagen vinculada al tema de hoy, es esa idea que este gobierno profundiza ese concepto que es histórico, pero en este caso se refuerza, del campo para pocos y de pocos. Y el otro, indudablemente, la otra imagen vinculada a esto es el país del hambre. Y es una imagen que para nosotros los uruguayos, como decía Daniel, el país exportador de alimentos, bueno, eso de los 30 millones de humanos que puede alimentar Uruguay, bueno, toda esa imagen, la realidad nos muestra que es un país del hambre. Y es brutal, además de que nos debería generar como pueblo una indignación y una reacción frente a eso. ¿Cómo no se puede conseguir que este país agropecuario, exportador, tenga esos números y esa realidad de que además de los números la vemos todos nosotros en la vida cotidiana, en los lugares donde estamos? Es impresionante la cantidad de gente que está buscando comida, la cantidad de gente que va a una olla popular, en paralelo, bueno, esa gesta heroica casi de un montón de compañeros, compañeras, que generan esos espacios para darle comida a la gente, ¿no? Entonces ahí esas dos imágenes, y de ahí voy a hablar un poco, entre otras muchas más, de esa idea de un gobierno constructor de desigualdad. A mí me parece importante, en este sentido, le decía, hablar de soberanía alimentaria es hablar de algún concepto ideológico, de un programa y de líneas de acción, porque creo necesario, hoy todos hablamos de soberanía, parece como bastante... El concepto anda por ahí en la vuelta, y en nuestra perspectiva de organizaciones de izquierda, vinculadas a organizaciones sociales también, creo necesario tener claro de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria. Ahí Daniel fue diferenciando seguridad, soberanía, porque tener claro el concepto, por un lado, nos permite la defensa y el cuidado del concepto. Hoy uno de los procesos contemporáneos del capital, del capitalismo, incluso del agronegocio, y también permea a veces dentro de nuestra organización de izquierda, se denomina el concepto, como el proceso de cooptación y apropiación de los conceptos. Pasó en su momento, hace 30 años, con la idea del desarrollo sustentable, que era, bueno, la crítica al modelo capitalista, que era basado en el crecimiento económico, que no resolvía, además de no resolver los problemas, como decía Daniel, del hambre, iba generando impactos, no logró tampoco resolver los problemas de desigualdad a escala mundial, y además se basaba en un modelo que estaba destruyendo los recursos ecológicos y ambientales. Ese concepto, hoy en día todos hablamos sustentable y nadie sabe qué significa sustentable. O sea, se perdió, se vació, y nosotros somos responsables también de no defender y no ser claros cuando hablamos de tal cosa, de qué estamos hablando. Lo mismo está pasando hoy en día en el Uruguay con la agroecología. Hay un proceso de cooptación, apropiación, incluso por parte del agronegocio, del concepto de la agroecología. Y lo mismo está empezando a pasar con la soberanía alimentaria. Entonces, para mí hoy es importante en una charla de este tipo tener claro de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria, más en una cuestión casi educativa, porque de ahí es que en realidad podemos pensar en clave de soberanía alimentaria, pensar en un proyecto, en un programa y en línea de acción. Si no le erramos y probablemente construimos cosas fragmentadas, que no queda clara la línea de acción cuál es o la línea de acción.
Entonces, primero, y siendo un poco pesado, voy a leer el concepto de soberanía alimentaria, que la charla o la idea es, para mí soberanía alimentaria tiene, primero ubicar el origen, el contexto y el sentido de cuando se empieza a hablar de soberanía alimentaria. El segundo espacio, hablar de soberanía alimentaria en clave de programa, que puede terminar, o clave de proyecto, y que puede terminar en la construcción de un programa. Y el tercero es la idea de la soberanía alimentaria como concepto puente o concepto de encuentro, un poco lo que decía Daniel. Entonces, el primero, lo voy a leer, no es tan largo, para ubicarnos todos nosotros de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de Estado, a definir su política agraria y alimentaria sin dumping frente a países terceros. La soberanía alimentaria incluye 1. Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los campesinos y de los sin tierra al agua, la semilla y el crédito, de ahí la necesidad de reforma agraria, de la lucha contra las OGM, los organismos genéticamente modificados, para libre acceso a la semilla y de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma sostenible. La soberanía alimentaria es el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién lo produce. Tercero, el derecho de los países a protegerse de la importación agrícola y alimentaria demasiado barata. Cuarto, precios agrícolas ligados a los costos de producción. Es posible siempre que los países o las uniones tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometen a favor de una producción campesina sostenible y que controlen la producción del mercado interior para evitar unos excedentes estructurales, algo de esto que decía Daniel también de los alimentos. La soberanía alimentaria es la participación de los pueblos en la definición de política agraria, y la soberanía alimentaria es el reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación. Es el concepto inicial de soberanía alimentaria, es un concepto, por eso es importante el concepto, el contexto y el sentido. Es un concepto que lo define la Vía Campesina, que es una organización internacional que nuclea a nivel mundial a organizaciones campesinas indígenas de la producción familiar, y surge en el 96. Y surge con sentido, que eso es lo importante. El sentido es un sentido crítico al desarrollo del capitalismo en su expresión del agronegocio en el sector agropecuario, o lo que en ese momento también se hablaba y hoy también, de agricultura industrial. Entonces, para mí eso es bien importante para nosotros, organizaciones de izquierda, Frente Amplio, particularmente un partido ideológico como es el Partido Comunista, estar claro de que hablamos cuando hablamos de algo. Y yo creo que justamente tenemos que ser cuidadosos de eso y no perder de referencia, bueno, cuando hablamos de soberanía, de qué estamos hablando. También es importante el contexto, el momento y la definición y el sentido para entenderlo en ese lugar, y probablemente muchas de estas cuestiones nosotros tenemos que contextualizar el momento, el lugar que es Uruguay, que hay realidades que son diferentes, historias que son diferentes, procesos que son diferentes a lo que plantea la Vía Campesina en el 96. Entonces creo, primera cuestión, cuando hablamos de estos conceptos que tienen mucha potencia ideológica, es ubicar eso, el origen, el contexto del origen y el sentido del origen. Entonces, hablar de soberanía alimentaria, en este caso particular, si hablamos de ahí tenemos que hablar de una perspectiva crítica al desarrollo del agronegocio. Si pierde ese sentido crítico, pierde su idea inicial, su perspectiva inicial del concepto. Entonces podemos hablar de seguridad, de un montón de otras cosas, pero no podemos hablar de soberanía. Porque justamente, además se compone, es importante verlo en cómo se compone ese concepto. Es soberanía y alimento. Es un concepto muy potente en ese sentido. Es pensar en la centralidad que tiene el alimento como uno de los elementos centrales de la soberanía de un pueblo. Es el alimento, el agua, o sea, hay un montón. Hay que no perder de referencia que el alimento, desde esta perspectiva, forma parte de un pilar central de la soberanía de un pueblo. Desde esta definición, es que hay que hablar también de la soberanía como programa y no como una fragmentación de líneas, a veces sin ningún tipo de relación.
Entonces es un programa integral. No podemos hablar de soberanía alimentaria y focalizar solo en las transiciones agroecológicas. O no podemos hablar de soberanía alimentaria si solo focalizamos en programas de huerta o en programas de mercados para la producción familiar. Si hablamos de soberanía alimentaria, de su concepto y su programa, y eso trasladado al proyecto, hay que darle un sentido de integralidad, porque justamente si no pierde sentido. Entonces, hablar de soberanía alimentaria en el programa es hablar de todo lo que está acá, que probablemente los gobiernos del Frente Amplio se hicieron algunas cosas, pero de forma capaz fragmentada y no integrada en una perspectiva integral. Entonces, pensar en el mercado, en acceso a tierra, en el lugar de las mujeres, dentro de los procesos de la producción familiar, en el agua, en el crédito y en todo eso que está en la definición de soberanía alimentaria, pero que si no lo trasladamos desde un programa, desde un proyecto a un programa de esa perspectiva de integralidad, queda fragmentado y se diluye y pierde su sentido y su potencia ideológica y política. Y el tercer concepto para hablar de soberanía alimentaria indudablemente es lo que decía Daniel. En el caso uruguayo, yo creo que el concepto de soberanía alimentaria es un concepto puente y tiene un vínculo con dos dimensiones claras. Por un lado es el trabajo y por otro lado es el alimento. Desde ahí es que, y a la izquierda le ha costado muchísimo generar esos puentes de encuentro, particularmente con los sectores más vulnerables del campo uruguayo, de la producción familiar, y hoy los asalariados y asalariadas rurales. La soberanía alimentaria, por su contenido y su integralidad, es un concepto que nos permitiría o nos permite generar lugares de encuentro, puentes de encuentro programáticos, políticos, con esos sectores que tanto en el proceso histórico nos ha costado. Entonces, en ese sentido creo que justamente nosotros tenemos que ser cuidadosos con el uso de los conceptos, darle la integralidad y el sentido al concepto que está acá, ese programa de la soberanía alimentaria y las líneas de acción. Yo creo que sería un concepto, y eso me alegra mucho personalmente y colectivamente, es un concepto central en la construcción de un programa de gobierno departamental y nacional del Frente Amplio, y hay particularmente de los jóvenes y las mujeres. La UJC hoy está trabajando en su trabajo hacia una conferencia programática en Canelones. Uno de los tres pilares centrales es el trabajo y la soberanía alimentaria, como concepto político e ideológico de estructura una propuesta de programa. Entonces creo que hay necesidad hoy en día, porque también tenemos necesidad como Frente Amplio y como organización Partido Comunista de tener justamente en el siglo XXI contextualizada la necesidad de esos conceptos fuertes del sentido político, ideológico y programático. Acá es interesante porque el caso de Canelones fue el único experiencia de gobierno departamental, en este caso departamental no nacional, a nivel nacional, pero también regional e internacional. De las pocas experiencias se construyó un programa de política pública construida bajo el concepto de soberanía alimentaria. Entonces tenemos mucha experiencia acumulada en ese sentido, que está el proceso Canelones, como decía Daniel, en sus diferentes etapas de la Intendencia Canelones, desde el 2005 en adelante, fue construyendo, generando bases, para poder también en el 2015 construir un programa de gobierno bajo el concepto de soberanía alimentaria. Que eso me parece importante, porque desde el plano ideológico, político, que puede tener la soberanía, que puede ser un poco lejano, tenemos experiencias concretas de construir un programa de gobierno en desarrollo rural desde el concepto de soberanía alimentaria. Yo acá les dejo para seccionar, esta es la relatoría de los 5 años de esta experiencia de un programa de gobierno construido bajo el concepto de soberanía alimentaria, y este es una publicación que salió este año. Es para... se trabajó en Uruguay, Brasil, Argentina y Chile. Se llama Atlas de los Sistemas Alimentarios del Cono Sur. Es un análisis de la perspectiva de la soberanía alimentaria en estos 4 países y fue construida con el aporte de algunos académicos y de organizaciones sociales como el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el Movimiento Campesino Indígena de Argentina, el Movimiento
ANAMURI, que es la Asociación Nacional de Mujeres Indígenas y Campesinas de Chile. O sea, fue construido principalmente por organizaciones sociales, con el aporte, bueno, algunos que trabajamos votando más de la perspectiva académica de la universidad. Y acá hay un montón de datos, y es fue financiado por la Fundación Rosa Luxemburgo, y lo que tiene es un manual muy gráfico para trabajar justamente con organizaciones o agrupaciones de los partidos, que permite ver todo esto que estuvimos hablando de forma mucho más clara, con números, dibujos, imágenes. Entonces se lo dejo para el trabajo también de basamiento dramático acá. Entonces, como síntesis, me parece importante cuidar de los conceptos y que no tenemos una disputa ideológica y política en el cuidado de los conceptos, frente a la cooptación, la apropiación, que el capital mismo, en su capacidad que tiene permanentemente de recreación, eso es el capital y el capitalismo, se van recreando con esa capacidad de sobrevivencia que tiene, y entre las estrategias de sobrevivencia es justamente apropiarse de los conceptos que inicialmente se fundan y surgen de una perspectiva crítica al capital. El de soberanía alimentaria es así. Indudablemente hay también, eso por un lado, la importancia del concepto. Ese concepto, cómo se puede trasladar a un programa. Creo que es importante en ese salto de este concepto ideológico incorporar toda la realidad y la base histórica, materiales, estructurales del Uruguay. No se puede reproducir hablar de sociedades campesinas indígenas para el caso uruguayo, pero sí podemos hablar de la producción familiar. O sea, creo que hay también un salto bien importante, y ya mucho estudio, como de este concepto potente lo trasladamos a un programa de gobierno que se adapte a las condiciones históricas y actuales del Uruguay. Y el tercero, indudablemente, marca muchas líneas de acción, y muchas líneas de acción que están vinculadas a lo que se recoge en el FATE Escucha, lo que se recoge en una elección, y lo que hemos recogido en todo este proceso, la militancia con el tema de la luz, es una línea de acción que indudablemente va asociada a las organizaciones sociales y populares. Pensar en clave de soberanía alimentaria como concepto, como un programa, si no se piensa en una estrategia vinculada, cercana y en diálogo permanente con las organizaciones sociales, pierde sentido también. Entonces, en ese sentido, creo que justamente es un concepto que nos permite hilvanar esas tres esferas: lo ideológico, lo programático y las líneas de acción. Y bueno, creo que en estos casos me parece que está bueno justamente estimular la formación, los talleres. Por eso estos materiales creo que es necesario para nosotros profundizar en ese sentido también con esto. En el escenario de gobierno, indudablemente hay que ser cuidadosos. No es que todo el programa de desarrollo agropecuario de un posible gobierno del Frente Amplio se sustente todo en la soberanía alimentaria. Sería hasta casi infantil plantear eso. El Uruguay precisa la exportación de alimentos, la exportación de soja, la exportación de esos modelos. Yo creo que construir un programa de soberanía alimentaria es un programa central, y sobre el otro creo que sí, de nuestro lugar como Estado o Gobierno, hay que ser mucho más claro en la regulación, control, prohibiciones, un montón de cosas que no le hicimos probablemente en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Eso me parece importante también. La realidad uruguaya, la realidad que va a recibir el Uruguay dentro de 3 años, indudablemente no podemos tampoco en ese sentido plantear algunos cambios tan radicales que puedan condicionar también el desarrollo, por lo menos en corto tiempo, del Uruguay, resolviendo las necesidades, entre otras cosas, del hambre y del trabajo. Pero sí creo que sería en esa necesidad también de animarnos un poco más, plantear que el programa central del gobierno del Frente Amplio es sobre la soberanía alimentaria, de ahí generar todos los programas de la producción familiar, agroecología, los mercados, pero que tengan integralidad y sentido, y que no se olviden de su sentido crítico al desarrollo de la agricultura industrial, del agronegocio, del capitalismo. Bueno, por ahí era como la introducción. La idea es, creo, charlar un poco más. Bien.